aquí en el bar de La Tribu, por eso esos soniditos especiales de cuando el programa se hace con más micrófonos que de costumbre, con otra amplificación. Y nuestro saludo a quienes nos están escuchando a través de internet o de otras radios amigas que retransmiten este homenaje a nuestro compañero Andrés Carrasco. Hoy el colectivo La Tribu y los programas Espejos Todavía y Silencio Cómplice realizan este programa que también están transmitiendo FM La Caterva, Radio Zumba La Turba, la Red Nacional de Medios Alternativos y la Red Nosotras en el Mundo, Radio Feminista. Es nuestro homenaje, nuestra despedida, nuestro abrazo en el aire radial a quien fue parte de esta casa desde Silencio Cómplice y a quien contribuyó a la lucha que nuestros pueblos contra los impactos de las políticas coloniales va realizando. Porque además de la importancia de la investigación específica que realizó el doctor Carrasco como médico, Andrés acompañó las distintas luchas contra las políticas capitalistas, extractivistas, neocoloniales. Y lo hizo arriesgando, poniendo el cuerpo, lo hizo investigando y lo hizo comunicando, poniendo la palabra. Junto a vos, Jaime Farji, tantas veces aquí en Silencio Cómplice, ¿no? Así es. Así que, una vez más, estamos aquí en esta casa, que es nuestra casa, y con un sentimiento especial, que a pesar de ser el último programa de Silencio Cómplice, no es una despedida. No es una despedida ni de nosotros en relación a la radio, ni de nosotros en relación con Andrés. Porque sobre todo Andrés, hoy lo sentimos más presente que nunca. Y en un momento como este, cuando está terminando este ciclo del último emprendimiento que hicimos junto con Andrés, lo que nos viene a la memoria es las circunstancias que se daban cuando decidimos iniciar este programa de Silencio Cómplice. Allá por julio del año 2010, Andrés y yo estábamos, como quien dice, a la intemperie. Veníamos juntos de haber terminado una experiencia que fue tal vez el último momento en que Andrés, con su mejor buena voluntad y a pesar de las diferencias profundas que tenía con determinados ejes de las políticas impulsadas por este gobierno, pero como tenía gente que él quería mucho dentro del gobierno, entre ellos Nilda Garré, quien lo había convocado para darle la responsabilidad de llevar adelante la política de investigación y ciencia para la defensa, y le había dado la confianza, y Andrés aceptó el desafío y aceptó el compromiso, y en un lugar en el que él se sentía incómodo, pero a la vez, precisamente porque nunca tuvo, digamos, el prejuicio y siempre quiso aportar, decidió participar de esa experiencia y me convocó. Esa fue la primera vez que Andrés, además de ser mi amigo y mi compañero de tantos años, fue mi jefe. Y bueno, agotada esa experiencia, porque Andrés lo intentó y no hay nada que reprocharle a Nilda Garré en este sentido, porque Nilda lo dejó hacer y lo bancó, pero en el medio de esa gestión fue cuando Andrés hizo público los resultados de su investigación sobre el glifosato, sin tener el más mínimo interés de provocar un problema interno ni al Ministerio de Defensa ni a Nilda Garré, y además para Nilda eso no le había generado ningún problema, la verdad que, pero Andrés sentía que la tensión que se provocaba por el hecho de ser un funcionario de este gobierno y a la vez no renunciar y por el contrario ser un científico comprometido con las necesidades de su pueblo y no poder callar
las cosas que en su calidad de investigador había visto y no poder demorarlas, él no quiso prolongar una situación de conflicto. Y por lo tanto, se fue del Ministerio de Defensa, nos fuimos juntos, y en ese momento nos miramos a las caras y nos dijimos, algo hay que hacer. Tenemos tantas cosas para decir y hay tantos silencios en este país, tantos silencios con relación al modelo que se presenta como un modelo de independencia, de soberanía, tantos silencios con relación a un relato que se apropiaba de una parte de nuestra historia, y dijimos, no, tenemos que tener algún lugar en donde poder revelar estos silencios y decir, hacernos oír. Y ese lugar fue la tribu, ese lugar fue esta radio, que no fue la primera radio realmente que visitamos para ver si podíamos sacar este programa, pero sí fue la primera radio en donde sentimos que era nuestro lugar. A donde habían sido convocados tantas veces para hablar del tema. ¿No? Bueno, Andrés era columnista, yo no, pero Andrés era amigo de la casa, pero él no se había pensado a sí mismo hasta ese momento. Uh-huh. Y eso que habíamos tenido una experiencia radiofónica previa, en otro contexto, pero cuando traspasamos esa puerta y hablamos con la gente de acá, a la semana prácticamente estábamos iniciando este programa, y queremos pasar, para que todos escuchen, un pequeño audio de cómo lo presentábamos este primer programa en su primera emisión el 4 de julio de 2010. Buenas tardes, Jaime Farji. Hola, Andrés. Aquí estamos en Silencio Cómplice, un programa nuevo en la tribu. Sí. Que les habla es Andrés Carrasco, y vamos a tratar de explicarle a nuestra audiencia, en todo caso, en qué consistirá. A ver, Jaime, ¿por qué estamos acá, vos y yo, no? Y bueno, estamos para tratar de ver si podemos desentrañar, no vamos a ser tan pretenciosos como para hablar de todos los silencios cómplices que hay en esta sociedad, pero por lo menos algunos en cada programa, ¿no es cierto? Porque en esta ciudad, en esta sociedad, tenemos muchas cosas que nunca se dicen, que se ocultan, y que no es porque alguien se las olvida, ¿verdad? No es porque alguien se las olvida. Vamos a aclarar, digamos, porque este es el primer programa, que en realidad no vamos a ser anti nada. Exactamente. ¿No es cierto? No va a ser un programa que tenga un anti. En realidad es un programa de reflexión, precisamente como decías vos, Jaime. Las palabras, cuando hacen mucho ruido, ocultan agujeros enormes de cosas ocultas. Y hay cosas buenas que están pasando, pero que en esas cosas buenas a veces se ocultan enormes ausencias de explicaciones. Y eso está en la vida pública, está en los gobiernos, en la misma sociedad. Y a veces todas esas cosas es interesante. Nos pareció interesante también empezar a explorar los discursos públicos, ¿no es cierto? Y para eso trataremos de tener invitados y trataremos de reflexionar sobre las cosas que pasan. Bueno, discursos públicos que no son solamente del oficialismo, ¿no es cierto? Es decir, que nadie vaya a entender claro que discurso público es discurso oficial. ¿no es cierto? Claro que no. Claro. Precisamente una de las cosas que por lo menos a mí y a muchas de las personas con las que charlábamos últimamente es como que nos viene molestando, ¿no es cierto? Es que hay una tendencia últimamente, tanto en el discurso oficial como en el discurso opositor, digamos, para decirlo de una manera muy genérica, esta cosa estereotipada. Es decir, para el discurso opositor, cualquier cosa que haga el oficialismo es con un objetivo secundario, por ejemplo, alguna política social, es la caja o el clientelismo. O sea, alguna política de reestatización, por ejemplo, de alguna empresa pública, es caja.
Alguna política social es clientelismo. Así es. Y para el oficialismo cualquier cosa, ¿no es cierto?, que diga la oposición es el monopolio de los medios. Es decir, no hay ninguna crítica que pueda ser aceptada o tolerada porque siempre esconde inconfesablemente algo que es negativo. Entonces, no hay ninguna, digamos, en esta cosa estereotipada, no hay, digamos, o la persona suscribe. Esto es lo que de alguna manera queremos tratar de salir de esta encerrona. O el oyente, digamos, suscribe, o el discurso cerrado de que todo lo que haga el oficialismo está mal o tiene un objetivo secundario, o el discurso cerrado de que toda crítica esconde un objetivo, ¿cómo se dice?, destituyente. Destituyente. En realidad es cierto, esto es reducir lo público a una cosa binaria, ¿no? Se está de un lado o del otro. Muchos de nosotros que no estamos ni en un lado ni en otro, por lo menos así lo sentimos que no hay tampoco un espacio donde debatir algunos de los problemas. Y como decíamos al principio, buscar en los silencios, en lo que no se dice, en lo que no se dice, es una manera también de buscar un lugar distinto desde donde discutir la cosa pública. La cosa pública que está de más decirlo, pero también hay que repetirlo permanentemente, tiene un solo objetivo, que es el bien común. Debería tenerlo, ¿no? Y no el objetivo de la acumulación de poder o de la batalla política, sino del bien común y bienestar. Por eso trataremos de explorar cómo estas cosas suceden, ¿no? Este era un fragmento del primer programa de Silencio Cómplice y claro, escuchar la voz de Andrés y ese primer programa nos trae muchos recuerdos, mucha emoción y también es recordar aquel encuentro, la primera entrevista que le hicimos Lili en Espejos Todavía, donde apenas había hecho público su informe, apenas estaba dando a conocer, él vino, habló largamente, nos impresionó mucho la humildad con la que compartía esto, y ahí mismo nos dijo, ¿y no será que esta radio puede ser un lugar para hacer un programa? Y me acuerdo que ese mismo día hablamos y ahí, como se decía rápidamente, se enganchó. Y bueno, entonces es parte de este momento de recuerdo la propia radio, la tribu, el colectivo que dio cabida a estos espacios, y le pedía a Diego Escliar del colectivo La Tribu que pueda también compartir esta mesa. Buenas tardes y muchas gracias a las personas que se arrimaron aquí a La Tribu a compartir este homenaje a Andrés. Es cierto, Espejos Todavía fue un poco la Celestina quien nos presentó a Silencio Cómplice, y además se dio la casualidad o causalidad de que puedan ser vecinos de los martes, lo cual armó un combo así muy bello para el aire de la radio, muy interesante y muy poderoso en términos informativos y analíticos. Y como se dijo también al comienzo, Andrés era como una especie de abonado, interlocutor estable de La Tribu. Varios programas lo consultábamos constantemente a partir de conocer su investigación sobre la malformación que genera el glifosato, que hoy está regando todavía cerca del 70% de las tierras rurales argentinas, ¿no? Una problemática que continúa más allá de las denuncias, a pesar también de las denuncias y también las luchas y resistencias que siguen sosteniéndose en contra del modelo productivo y sus tremendas consecuencias de impacto socioambiental. Pensaba dónde nos falta también un poco Andrés en estos momentos. Por suerte también nos ha enseñado tantas cosas que tenemos muchísimo material de él para seguir leyendo, escuchando, muchísimos alumnos de él también que van a poder seguir ese camino de investigación, que no es sencillo. No es sencillo renunciar a la carrera individual de la vida en este mundo, ¿no? Porque uno podría tener el éxito absoluto de ser un científico que está a tono y a tiempo con cuál es el lugar que hoy me puede financiar si yo investigo hasta acá y nada más que hasta acá. Y desobedecer a esos mandatos del capitalismo hoy es una actitud muy valiosa y muy fuerte que Andrés tuvo y que tienen tantos compañeros y compañeras que hacen sus tareas de divulgación acá en La Tribu, ¿no? Y pensaba cuánto nos hace falta gente como Andrés en los momentos en que vemos que se negocia, por ejemplo, en el Club de París, cómo pagar una deuda ilícita, y la carpeta que llevan los representantes argentinos
a esa negociación con el Club de París tiene los nombres de los potenciales inversores en el país que podrían garantizar de qué manera se van a cubrir esos pagos que se compromete Argentina, entendiendo la deuda no únicamente como una deuda económica, y me parece que Andrés fue un tipo que nos enseñó eso, a entender los problemas no como lo puntual, no la contaminación por la naturaleza y punto. La contaminación como modo de subordinación de los cuerpos a un modelo, como un no poder ser como uno quiere en función de algo que se decide en otra parte que siempre nos queda lejos, ¿no? Y justamente con el tema de la deuda pasa eso, nos olvidamos que deuda es subordinación al tiempo de otro. Y más cuando esa deuda se promete pagar con más extractivismo, por ejemplo. Porque los logos que aparecen en esa carpeta que llevan los representantes argentinos a la negociación con el Club de París, está el logo de Chevron, está el logo de Bayer, está el logo de Monsanto. Los auspiciantes de la negociación. Por eso, entonces, cuando la discusión no está pasando por esa matriz fundamental, que es entender qué modelo productivo tenemos. Las buenas políticas que tenemos de estos años, como poder pagar una asignación universal por hijo, ¿qué sentido tienen si salen de la muerte que vamos a pagar en el día de mañana si no es ahora con la contaminación? Solo porque eso genera divisas no lo vamos a discutir, porque eso permite pagar una asignación. ¿Tiene sentido hoy? Estas son las preguntas que Andrés nos dejó, ¿no? Pagar una asignación universal por hijo a una persona que fue expulsada del campo por el monocultivo de soja, en vez de potenciar lo que puede ser la pequeña agricultura, una agricultura familiar sustentable. ¿Qué sentido tiene expulsarlo del campo y después con soja ver cómo le pagamos un subsidio? Es una cuenta absurda. Andrés tenía esa lógica, tan sencilla y a la vez tan compleja para la mayoría de la intelectualidad hoy, ¿no? Que prefiere ese silencio cómplice, que también es comprensible, ¿no? En un punto compleja porque espeja. Ya que estamos los dos programas, totalmente, sí. Y me parece que hay ahí también algo muy difícil y muy valioso, en Andrés como en todas las personas con las que tengo el gusto de estar hoy compartiendo esta mesa, que es ser de una generación que realmente sufrió y que cuando vio una posibilidad, además de considerar que en algo había triunfado, darse cuenta que había cosas que no estaban funcionando todavía. Y la verdad es que es una decisión muy compleja y muy difícil. Uno lo ve en la generación de mis viejos, por ejemplo, ¿no? Y es una decisión de muchísimo valor y de una ética muy profunda. Y con respecto a Andrés quería contar una pequeña anécdota que la conté al día siguiente de su muerte, en la mar en coche. A la mañana abrí el programa despidiendo o dando la bienvenida a toda la enseñanza que Andrés nos dejó y contar una situación que vivimos hace muy poquito tiempo acá en el bar de la radio, justamente una reunión con todos los programas, porque ese modo asambleario también lo decidimos aquí adentro, poder tomar las decisiones de los modos más democráticos y colectivos posibles. Y la discusión estaba pasando en ese momento entre todos los programas, justamente por la discusión de la época. Si la tribu tenía que tomar partido de algún modo ante la agenda que, por ejemplo, propone el oficialismo nacional. Y si la tribu tenía que decir si era oficialista o no, y que esa línea llegue a cada uno de los programas o no. Entonces, ante la negociación de la deuda externa con el Club de París, ¿la tribu tiene que tener una línea y bajar un manual a cada programa de lo que se tiene que decir? Bueno, había programas que consideraban que sí, que había que tener esa línea al aire, que no se podía permitir, por ejemplo, opiniones a favor del oficialismo nacional. Y otros que decían, yo estoy en la tribu porque justamente puedo expresar lo que me parece bien del oficialismo nacional. Y eso que puede ser considerado una esquizofrenia de este medio, para nosotros es una potencialidad. Y el que nos hizo entender eso fue Andrés, que levantó la mano en un momento en esa discusión con 60, 70 personas acá en el bar de la tribu y dijo, la pluralidad que tiene la tribu hoy es su potencia. Si hoy la tribu resigna eso en nombre de pensar que tiene una verdad y que esa verdad debe ser comunicada en las 24 horas de programación, está equivocando el camino. Y lo está equivocando, dijo, porque sería muy sencillo caer únicamente en la retórica de la diversidad y la pluralidad. Hoy es muy común escuchar en medios privados y en medios públicos una discursividad, una narrativa en torno a esto, lo plural y lo diversos que somos y todas las voces que permitimos. Ahora, ¿cuántos medios se bancan al interior de su propia organización y de su convivencia cotidiana estar al lado de un programa con el cual ideológicamente están en desacuerdo y sin embargo querer seguir compartiéndolo bajo ese nombre matriz que es el de la tribu y a la vez todos los nombres que componen?
la tribu. Y fue Andrés el que en ese momento terminó con esa discusión para demostrarnos que justamente eso que nosotros incluso nos preocupa desde los espacios de coordinación de la casa, no estaremos siendo esquizofrénicos, no tendremos que tener una línea un poco más clara, comunicar a los programas. Y Andrés nos dio esa serenidad, esa tranquilidad de decirnos que no, que esa pluralidad, esa diversidad estaba expresada y no solo retóricamente, sino en convivencia, y que eso era una potencia. Así que también, más allá y además de su tarea como divulgador, como científico, como docente, esa tarea humana de haberse dado el rato de venir a una reunión de programas de la tribu, pudiendo estar acompañando a las madres de Ituzaingó en ese momento, pero no, participar de esta casa de esa manera, no solo con su porción de aire junto a Jaime, sino también participando de las discusiones colectivas. Así que también ese enorme recuerdo que excede a los currículums y que es fundamental. Muchas gracias. Gracias por tu palabra y en ella la del colectivo La Tribu. Y para quienes están escuchando en las orillas del aire, será la voz del propio Andrés Carrasco. Aquí vamos a poder verlo en uno de los videos que vamos a ir compartiendo a lo largo de estas 2 horas de despedida y de encuentro. Las potencias se han dado cuenta que estas tecnologías, tal como están, son demasiado burdas e implican gastos de energía, de agua, de tierra, de cambios sociales tan bruscos que ellos, en algunos casos, los ingleses así lo han publicado ya, ha fracasado como modelo, digamos, con la tecnología. Entonces, obviamente no van a abandonar el capitalismo, no van a cambiar el sistema capitalista, no van a inventar otro sistema, simplemente cambiarán los muebles de lugar, buscarán otras supuestas tecnologías que sean menos impactantes al medio ambiente o que ellos tengan la esperanza de que lo sean, tecnologías que tendremos que esperar 10 años para ver cuál es el resultado y seguramente dentro de 10 años, si volvemos a tener esta conversación, va a ser demasiado parecida a esta, aunque sea por otras razones. Sí, lo están pensando en el mundo, porque efectivamente el único lugar donde se sigue celebrando esta tecnología como la tecnología más poderosa y se sigue celebrando esta manera de enfrentar la producción es en países como el nuestro. Porque en los países centrales ellos están previendo. Los ingleses cuando hablan de estas cosas no están pensando en la Argentina, en el bienestar de los argentinos, están pensando en que, y así lo dicen, que esta tecnología, estas formas de producción, que producen todos estos efectos, diría yo, ni siquiera colaterales, sino centrales, no han resuelto el problema para el que supuestamente estaban inventadas, que era darle de comer al mundo. Y hoy hay más hambrientos que cuando fueron inventadas, hace 20, 30 años. Por lo tanto, no ha resuelto nada. La segunda, tercera, la cuarta, yo no sé por cuál revolución verde van, no le ha dado de comer al mundo, pero siguen teniendo la espada de Damocles del hambre del mundo. Entonces, dirán, bueno, si esta no sirvió, ya se fue para el demonio, trataremos de inventar otras. Que vengan las empresas Monsanto, Monsanto, Syngenta y otras, a inventar nuevas tecnologías para ver si podemos producir alimentos para hacer buenos negocios, pero al mismo tiempo alimentar al mundo. Eso sin cambio de paradigma, sin cambio de forma de pensar, no es nada más que cambiar los muebles de la casa y no, mover los muebles a las distintas habitaciones sin cambiar los muebles de la casa. Seguiremos teniendo los mismos problemas. Y me parece que es un problema porque está basado, está sustentado en una forma de pensar, no en una tecnología, en una forma de pensar, en la valoración, en el sentido que uno le da a la tecnología. No es la tecnología en sí, sino el sentido. Dicho sea de paso, para que quede claro, porque alguno interpretará que yo estoy diciendo algo que alguna vez dijo y que dijeron muchos científicos, que bueno, nosotros somos científicos, nosotros creamos las cosas, pues vienen los malos y las usan. No. Durante el proceso de creación ya hay virtuosidad o perversidad. Compañeros y compañeras,
Pido disculpas por no poder estar con ustedes, no es excusa ni mucho menos, pero la partida de Andrés ha sido un golpe muy duro y aún no me da el cuero para asomar la cabeza y recordarlo con alegría, como él hubiera querido. Nos escribe Darío Aranda, compañero periodista a quien habíamos invitado. Da bronca, dice Darío, e impotencia que se vayan los tipos como él, pero en estos días también pude pensar en todo lo que sembró. Fue enorme la cantidad de correos y despedidas desde sectores de jóvenes académicos, desde asambleas y madres de Ituzaingó, de campesinos y organizaciones de Argentina y América Latina, de luchadores que resisten al modelo de muerte y que construyen otro mundo. No la quiero hacer larga, compañeros, copio unas breves líneas en las que lo despedí el viernes de su partida física. Y dice: Andrés Carrasco decidió alejarse del establishment científico que vive encerrado en laboratorios y solo preocupado por publicaciones que solo leen ellos. Se transformó en un referente hereje de la ciencia argentina. No tendrá despedidas en grandes medios, no habrá palabras de ocasión de funcionarios, ni habrá actos de homenaje en instituciones académicas. Andrés Carrasco optó por otro camino: cuestionar un modelo de corporaciones y gobiernos, y decidió caminar junto a campesinos, madres fumigadas, pueblos en lucha. No había asamblea en donde no se lo nombrara. No existe papers, revista científica, ni congreso académico que habilite a entrar donde él ingresó, a fuerza de compromiso con el pueblo. Andrés Carrasco ya tiene un lugar en la historia viva de los que luchan. Fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Darío. Y nos vemos en la lucha, nos vemos también en este recuerdo que es parte de la lucha, dejar en clara y muy arriba la presencia de este compañero querido, que también saludan, por ejemplo, desde la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra del Brasil. En nuestra larga lucha por la construcción de un modelo mejor, hay días de logros y días de pérdidas. El día 10 de marzo del 2014 fue un día de pérdida. Perdió la familia y los amigos del compañero Andrés Carrasco, su alegría y compañía. Perdió toda la comunidad científica del mundo a un científico comprometido con una ciencia al servicio de la humanidad. Perdió nuestro planeta a un gran defensor. Perdieron los campesinos del mundo a un querido aliado, luchador incansable que desafió el poder de las grandes empresas transnacionales, denunciando los efectos nocivos del glifosato y sus consecuencias a los pueblos fumigados. Por su ejemplo, sueños, ideales, que son también los nuestros, seguiremos luchando. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, pero toda una vida de lucha. Que la familia y amigos y amigas de Andrés reciban un abrazo fraterno y solidario de todas las familias sin tierra del MST. Bueno, y también estamos muy emocionados, y queremos agradecer que haya llegado y que esté con nosotras y nosotras Alicia Mazzarini, que es compañera de Andrés y que también va a compartir su palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme a este homenaje, por darme este espacio. Gracias por la presencia de todos ustedes y por todos quienes están escuchando y se están emocionando junto con nosotros. Yo podría decir muchas cosas, pero escribí un pequeño texto porque tengo miedo de que la emoción me traicione, así que voy a contarles estas ideas y estos sentimientos. Yo, como su compañera, no puedo ni quiero disimular la pena infinita que me provoca su ausencia. Andrés fue un compañero amoroso y atento, fuerte y tierno, pero también, además de pareja, fuimos amigos y compañeros en la lucha. Aprendimos mucho juntos porque Andrés nunca dejaba de estudiar, de asomarse a nuevas miradas y preguntas que le gustaba compartir conmigo. Su experiencia y su enorme conocimiento como embriólogo molecular se encontraron con mi mirada de la evolución y la ecología, y entre ambos muchas veces, en interminables charlas, tratábamos de recomponer la lógica y la complejidad de lo viviente que la tecnociencia actual fragmenta, invisibilizando y ocultando la comprensión de los riesgos y daños que producen sus intervenciones. Su peronismo y mi marxismo se pelearon muchas veces, pero nuestra mirada siempre se reencontró en el sueño de una sociedad mejor
y en la convicción de la imperiosa necesidad de seguir resistiendo a la lógica letal del sistema capitalista y redoblar el compromiso por la defensa de la vida. Agradezco a la vida el enorme privilegio de haber compartido el último tramo de la vida de Andrés, de haberlo acompañado en su aventura intelectual, en su reflexión política, en sus constantes incursiones en los territorios donde los pueblos resisten este modelo mercantil y extractivista que amenaza con arrasar los bienes comunes de la naturaleza y la salud de nuestro pueblo. La mirada de muchos de nosotros, las experiencias compartidas, el reconocimiento del rol de Andrés como científico comprometido con las necesidades y las penurias de nuestro pueblo, nos devuelve su presencia, multiplicándola en los caminos que seguiremos transitando. Pero ahora quiero traer aquí, desde el fondo del tiempo, un testimonio que nos permite dimensionar la solidez de una historia que desde muy temprano se inspira en el compromiso social. Porque Andrés, antes de ser investigador, eligió ser médico y más temprano aún eligió ser maestro. Y porque siempre, siempre, además de poner en juego sus ideas valientemente, puso el cuerpo. Lo que les voy a leer ahora es una carta que Andrés recibió el año pasado. La recibió por correo electrónico, pero en realidad es una carta. Y es una carta de una persona, de un hombre, que fue su alumno en la escuela primaria cuando tenía 10 años. Cuando Andrés era maestro y tenía apenas 18. Esta carta dice: estimado doctor Carrasco, tengo casi 58 años. Nací, crecí y ahora en el codo de la vida regresé al barrio de Villa del Parque, en donde también concurrí a las escuelas primaria y secundaria. Recuerdo de aquella época que no resultaba sencillo para un alumno tener inquietudes extracurriculares, y menos aún para un maestro, descubrir, canalizar y potenciar talentos y creatividades de sus educandos, más allá de que muchos de los docentes tampoco tenían gran interés en desarrollar algo que no fuese lo estrictamente oficial. En una escolarización bastante rutinaria y monocorde, son pocos los recuerdos que han sorteado el tiempo y las circunstancias de una vida para quedar indeleblemente impresos en la memoria. Y entre esos pocos recuerdos siempre tengo presente a mi 4º grado en la escuela Antonio Devoto de dicho barrio. Calculo que debe haber sido en el año 65 o 66. En estos días, un muchacho delgado y frecuentemente somnoliento por desveladas noches de estudio, estudiante de medicina y docente, llegaba a la mañana, entraba en el aula y a veces, sin decir palabra, comenzaba, por ejemplo, a dibujar en el pizarrón unos seres de extrañas morfologías, con entrañas parecidas a una sopa de cabellos de ángel y denominaciones ignotas e incomprensibles. Hasta que en cierto momento se volteaba, nos miraba y nos decía: no se asusten, esto no está en el programa con tanta complejidad, pero es bueno que lo sepan porque es muy importante. Esto es una célula y sus partes y funciones. Y a continuación venía una clase magistral de biología que ninguna escuela pública o privada daba a sus alumnos de 10 u 11 años. Entonces comenzábamos a comprender la diferencia entre un docente a secas y un verdadero maestro. Con el transcurso de los días y meses, el muchacho siempre nos sorprendía gratamente, a veces organizando clases picnic al aire libre en el añoso parque de la escuela, otras impulsando la realización de trabajos manuales libres y la exposición de los mismos en el ámbito escolar. Y siempre seguido de cerca con la fascinada mirada de sus alumnos y, por qué no recordarlo, con la mirada crítica de algunos de sus propios colegas que no veían con demasiado agrado sus innovaciones extraprogramáticas. Aunque yo creo que lo que en realidad ocurría es que sentían celos de su iniciativa y libertad y de la admiración que despertaba en sus alumnos. Fue un año inolvidable. Un grupo de compañeros de ese curso que seguimos juntos hasta el 7º grado y que no lo olvidamos, una vez egresados tuvimos una tarde la iniciativa de ir a saludarlo y a expresarle nuestro agradecimiento. Es así que nos presentamos en la casa de su señora madre, si mal no recuerdo en la calle Emilio Lamarca y Nogoyá, y compartimos una tarde de bizcochuelo, emociones y recuerdos en su compañía. No nos hemos vuelto a ver, pero con el arribo de la era digital, cada tanto uno quiere saber qué ha sido de las mejores partes de su vida, entre las cuales en mi caso se encuentra usted,
y su cuarto grado. Y tengo que confesarle que cada vez que he googleado su nombre para tener novedades suyas no puedo evitar una sonrisa de satisfacción, ya que invariablemente aparece asociado a situaciones, algunas bastante feas para usted, por cierto, ligadas a la búsqueda y difusión de la verdad, más allá de intereses sectoriales y privilegiando siempre los valores humanos. En la medida de nuestra temprana comprensión, también supo inculcarnos en el aula. Así que, estimado Andrés, le ruego disculpe mi atrevimiento, pero esta tiene por finalidad enviarle un gran abrazo desde el pasado y el recuerdo permanente de alguien, uno de tantos, que tuvo la fortuna de ser educado tempranamente por usted, no solo en conocimientos, sino en valores, y que gracias a eso es, en alguna medida, una persona mejor. Con afecto y reconocimiento eterno, su exalumno, Emilio Ricardo Lozano. Bueno, este testimonio une dos puntas de la vida de Andrés y muestra una enorme coherencia, una coherencia donde Andrés maestro, médico, científico rebelde, militante de la vida, es una misma persona toda su vida, con el costo y el honor que eso significa. Andrés indispensable, Andrés hasta siempre, siempre en nuestras luchas y en nuestros sueños. Muchas gracias, Alicia. Siempre. Y aquí el abrazo emocionado a Alicia, y también ir recibiendo a otros compañeros, otras compañeras y amigas de Andrés. Tenemos algunos testimonios grabados, tenemos algunas presencias en el bar de la tribu, así que quizá, Jaime, si querés presentar el próximo testimonio. Bueno, Luis Zamora, a quien tengo aquí sentado al lado mío y le agradezco que esté nuevamente en Silencio Cómplice. Luis Zamora es un gran amigo del programa. Andrés Carrasco se sentía muy cómodo con él cuando nos visitaba, incluso en el último programa del año pasado, cuando yo ya me había tomado las vacaciones. Para Andrés, como Andrés siempre estaba acostumbrado a ser el jefe, ¿no es cierto? Y a pesar de ser amigo y compañero, él era el jefe de este programa. Y cuando yo le dije al final del año pasado que en el último programa del año no iba a estar porque ya me iba de vacaciones, el tipo se enojó. ¿No? Porque, es decir, Andrés todo lo tomaba primero, todo lo tomaba en serio. Yo también me lo tomo en serio. Pero para mí no era una falta perderme un programa porque me voy de vacaciones. Bueno, Andrés me pegó una bronca bárbara porque yo le digo, pero Andrés, hubo varios programas que vos no estuviste y yo me los banqué. Me dice, sí, pero yo me tuve que ir al congreso tal. Es decir, es verdad, siempre que Andrés no estuvo en algún programa era por algún compromiso. Otro trabajo. Era porque tenía que poner el cuerpo en Córdoba, en algún lugar, ¿viste? Junto a la madre de Ituzaingó, etcétera, etcétera. Siempre por algún compromiso, pero jamás por una cuestión como ser algo tan trivial como las vacaciones. Bueno, en ese último programa, cuando yo no estuve por una falta grave de mi parte, él me sustituyó por Luis Zamora para que a mí me diera bronca, ¿no es cierto? No, Luis Zamora no era el entrevistado de su programa, Luis Zamora era el co-conductor porque Jaime Farqui no estuvo. Bueno, eso muestra un poco, por un lado, el cariño que le tenía a Luis, lo cómodo que se sentía con él. Y quiero decir una cosa que para Luis tampoco es o por lo menos no debe ser un secreto. Andrés posiblemente alguna vez lo hubiera votado, seguramente que sí, pero no era un asiduo votante de Luis Zamora, porque la cultura política de Andrés, como bien lo dijo su compañera, es el peronismo. Y yo, además, voy a decir algo que hablábamos también alguna vez, no solamente lo habrá hablado conmigo, pero conmigo lo habló varias veces. Él decía, yo soy un anarco-peronista. Es decir, en realidad, nada más lejos de un movimiento verticalista como lo es el peronismo, ¿no es cierto? Y su cultura verticalista se arrastra incluso hasta estos ejemplos de peronismo en el gobierno, absolutamente verticalista y dependiente de una figura central. En un movimiento tan verticalista como el peronismo, Andrés Carrasco jamás reconoció ninguna disciplina.
Y esto es parte de lo que fue Andrés Carrasco en todos los órdenes de su vida. Es decir, no es que él era un indisciplinado, es que él no podía hacer concesiones, en absoluto no podía hacer concesiones a lo que consideraba correcto. Y Andrés Carrasco se sentía muy identificado con Luis Zamora, tal vez no tanto porque pensaran lo mismo en política, aunque sí que coincidían en muchas cosas, sino porque Andrés Carrasco acostumbraba a encontrarlo a Luis Zamora, en aquellos lugares donde Andrés Carrasco ponía el cuerpo y Luis Zamora también. Así que Luis, te agradecemos mucho que estés hoy también con nosotros co-conduciendo este programa como le gustaría a Andrés. Y nada, te pedimos alguna breve reflexión sobre tu experiencia con él, sobre tu conocimiento. Primero que un privilegio, ¿no?, estar acá compartiendo con ustedes este homenaje a Andrés, este recuerdo militante Andrés. Yo me sentí siempre muy sorprendido cuando insistía en que quería que compartiéramos el programa, porque me sentía muy distinguido y me preguntaba, esa distinción, ¿qué pasa? Me estaba castigando. Cuando vos comentabas recién y también cuando la escuchaba Alicia, lo de que ella decía lo del peronismo y su diálogo con el marxismo, y vos mencionaste lo del anarquismo. Bueno, quizás fue eso entonces, un peronista anarco con un trosco anarco, digamos, lo que hizo que encontráramos algún puente para pensar cosas, para compartir luchas. Para mí era algo hermoso estar en el programa. Alguna vez salimos, nos tomamos un café juntos. Eran como pasos embrionarios, quedaron ahí, porque, y lamento, ¿no? El alumno dice en su carta, esa carta tan hermosa pero tan justa hacia un maestro, como era Andrés, que en el codo de la vida, y yo pensaba que me había encontrado, además de un militante, un luchador, estaba encontrando un amigo con Andrés. Lamento que haya sido en el codo de la vida, pero también me alegro de que lo haya encontrado. Podía no haberse dado y se dio, ¿no? Y cuando me decía, mirá que es el último programa, así que quiero que estés. Y la verdad que era una satisfacción, era un orgullo para mí, era como una cita prioritaria. Y ahí fue cuando me contó que se iba a la Selva Lacandona, que iba a la escuela zapatista. Le digo, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, bueno, voy, qué sé yo, pues sobrio, pocas palabras. Le digo, me tenés que contar después cuando vuelvas, porque eso es hermosa experiencia. Vas a tener la mirada que tengas vos, tengo mucho... Bueno, después nos vimos a la vuelta, compartí otro programa en este ciclo de este año. Sí, no me acuerdo si fue en fines de marzo, sí, por ahí, el primer día de abril, ¿no? Y sí, porque a raíz de su primera operación, nosotros que pensábamos empezar en febrero, pensábamos empezar en marzo y finalmente lo empezamos en abril. Así que debe haber sido fue ahí, bueno, y era un orgullo realmente. Uno ha encontrado, afortunadamente encuentra muchos militantes unas luchas perseverantes, coherentes. Andrés a mí me impactaba porque él enfrentaba al poder, ¿no? Enfrentaba al poder económico, enfrentaba al poder político. Se había renunciado a las alturas políticas por convicciones, por consecuencias, y había enfrentado y enfrentaba el poder de la academia. Y el poder de la academia por ahí es el más feroz de todos. No perdona, la academia no perdona. Es difícil encontrar abogados, es difícil encontrar médicos que estén al servicio de necesidades y luchas populares, pero científicos es casi imposible. Y el que lo hace tiene que ser sancionado, tiene que quedar el estigma, la difamación, la campaña feroz y hasta las amenazas físicas, lo que vivió Andrés. Y era impactante cómo él
tomaba como parte de una lucha que venía de mucho tiempo. Una cuestión atrás, ¿no? totalmente natural. Yo en alguna reflexión reciente, ¿no es cierto? También Andrés rompió con una cosa que, porque vos dijiste muy bien, el tema ese de que al enfrentarse con la academia, en realidad Andrés se está enfrentando con los que tienen el poder dentro de la academia. Pero también se enfrentó con determinados mitos, ¿no es cierto?, que suelen ocurrir en los niveles inferiores, digamos, de las carreras de investigación. Como por ejemplo, que hay determinadas disciplinas científicas, las ciencias sociales, ¿no es cierto?, que tienen, por su objeto material, como diría algún académico, tienen, digamos, mucha más relación y vínculo con las necesidades concretas de las personas concretas, porque son ciencias sociales. En cambio, otro tipo de ciencia, como la biología y tal, es como que la gente, todo el mundo, tiene incorporado que, bueno, hay determinadas cosas en donde, bueno, con tu desarrollo profesional o científico, no es tan fácil encontrar un vínculo con... Ahora, ¿desde dónde, a quién se le ocurre que un embriólogo molecular, ¿no es cierto?, manifiesta a través de su trabajo su compromiso con las cuestiones más cotidianas que sufren, digamos, los habitantes de los barrios de este país? Y Andrés rompió con ese mito también, ¿no es cierto? Es decir, él no es solamente una cuestión de que él ponía el cuerpo, como lo podés poner vos, como lo pongo yo, ponía el cuerpo, porque uno puede vivir en su laboratorio y en los fines de semana ir y poner el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora él hizo de su trabajo cotidiano, encontró la forma, eso que según el mito es tan difícil, si no imposible, en determinadas disciplinas científicas, él demostró que no. Él demostró que una persona comprometida, cualquiera sea la disciplina a la que se dedique, puede encontrarle la vuelta y la manera de vincular su esfuerzo y su pensamiento y su trabajo con las necesidades de su pueblo. Sí, una compañera de la facultad, alumna de él, la pibita, me comentaba que la admiración que le tenían muchos estudiantes a Andrés surgía de su capacidad de divulgación, de los esfuerzos por hacer sencillos los conceptos difíciles, de explicar por qué toda su investigación sobre el embrión era sobre los anfibios, eran los mamíferos y también era el ser humano, que era y todo en el marco de popularizar el saber que tienen pocos, que es el secreto de poder poner el conocimiento al servicio de necesidades populares. Esta piba me lo explicó tan sencillo y yo me lo representaba a Andrés haciendo esfuerzos por explicar lo complejo. Y una y otra vez tocaba en puntos nodales de lo que es el capitalismo en el mundo, porque su investigación, y él era consciente de eso, tocaba en el capitalismo depredador, el que prioriza el lucro por sobre las necesidades, el que depreda, el que está destruyendo el planeta y no en palabras. Entonces investigaba, tocaba, divulgaba, enfrentaba el saber científico al servicio del poder y después ponía el cuerpo y lo llevaba y empezaba a sentirse un habitante de Gualeguaychú, a encontrar que tenía un maestro que le daba un saber que lo ponía al servicio y le servía a ella todos los días en la lucha que tenía o en la Leonesa o en Ituzaingó o una Sofía Gatica o una asambleísta de Malvinas. Era el valor. Yo creo que él era muy consciente de la importancia de su aporte. Aún así, creo que es difícil que pueda haber tenido en cada paso que daba el enorme aporte y ayuda que nos daba a todos los que estamos en estas luchas por un mundo donde lo que él sembraba por todos lados, dignidad y alegría, fuera para los 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta. Era una cuestión recíproca eso, porque él, en
en esta época de desilusiones, ¿cierto? Él tenía una gran esperanza en el único lugar donde la podía tener, es decir, en los focos de resistencia, ¿no es cierto?, que todavía sin una coordinación y una organización y sin un programa común, si es que esto es algo que necesariamente tendrá que surgir o no, esos focos de resistencia eran lo que a él le daba esperanza de que su palabra fuera escuchada. Es decir, es una cosa, él sabía que sin esos focos de resistencia él no tenía a dónde hacerse oír, y a la vez esos focos de resistencia necesitaban de la convalidación de lo que ellos estaban denunciando por todas las vías, entre otras las vías de la ciencia de la que él se ocupaba. Vamos a dar a conocer también otras palabras. Por ejemplo, Carlos Vicente escribe: cuando alguien nos deja físicamente y sobre todo cuando nos deja tan temprano, corremos el riesgo de ponerlo en un podio e idealizarlo. Prefiero traerlo aquí desde su dimensión humana, como estoy seguro que todos los que compartimos el camino con él lo llevamos adentro, porque su energía, su alegría, su mirada profunda, sus contradicciones, sus enojos y su mal humor, su lucidez, las ganas de vivir, su inteligencia, su apertura para escuchar otras miradas, sus ganas de jugar y divertirse, su compromiso por una ciencia al servicio de los pueblos, su tosudez, lo hicieron esa persona única que ahora vive para siempre en las luchas de nuestros pueblos por un mundo mejor. Quiero además compartir que entre los privilegios que tuve en noviembre del año pasado, fuimos 2 semanas con Andrés y su compañera Alicia en las preaudiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos de México, viajando por la península Maya y el DF. Además de hermosos y cálidos momentos, puedo asegurarles que el impacto de las palabras y la presencia de Andrés en México, tanto en las comunidades mayas como con la academia en la audiencia científica que compartimos en la UNAM, ha dejado una huella profunda que lo dimensiona a nivel latinoamericano como un referente y una luz. La unión de científicos comprometidos con la sociedad de América Latina, que soñaba fundar, muy pronto iba a ser uno de los canales para esa energía, y ahora nos queda el desafío de seguir cada uno desde su lugar alimentando ese fuego. Carlos Vicente, y la nombraban recién, y queremos traer la palabra de Sofía Gatica, esta madre de pueblos fumigados, que también quiere abrazarlo, Andrés, abrazarnos a todas en este momento en el aire de la tribu. Bueno, en homenaje al doctor Carrasco, decirle que nosotros como pueblos acá en Malvinas, Argentina, y en la lucha esta que estamos llevando a cabo contra Monsanto, se nos ha ido una gran persona, nos ha dejado un vacío grandísimo, ya que nosotros hemos compartido muchas cosas con el doctor Carrasco, hemos organizado actividades con él, y la ausencia esta nos hace bajar los brazos a veces, y con gran dolor decimos que nos falta todo, porque son muy pocos los científicos que se animan y tienen el valor de salir a luchar por las comunidades. Nosotros al doctor Carrasco lo conocimos antes de que él publique el libro, esta publicación que hace, esta investigación que él hace, antes que él la publique y antes de que todos se enteren, nosotros ya lo sabíamos, porque él llegó a nuestras casas diciéndonos que teníamos razón, de que él había investigado, porque veía que la gente era afectada y que esa investigación se la había hecho por nosotros. El doctor Carrasco es lo máximo que nosotros hemos tenido en las luchas sociales, lo más grande, y valoramos todo el esfuerzo que él ha hecho, y nos duele muchísimo, muchísimo que se haya ido de esta forma. Y bueno, nosotros ahora vamos a seguir adelante porque él ha sembrado una semilla. Esta semilla se ha multiplicado y somos muchas semillitas que vamos a luchar por todo el esfuerzo que ha hecho el doctor Carrasco. Era Sofía Gatica en nuestro recuerdo, nuestro abrazo, nuestro homenaje, nuestra despedida en el aire radial a quien fue parte
decíamos, de esta radio. Comentamos que somos 2 programas que nos juntamos para hacerlo, Espejos Todavía y Silencio Cómplice, y por el horario, Espejos Todavía se retira y llega Silencio Cómplice. Silencio Cómplice. El silencio es la ausencia de sonido o ruido, que puede ser durante un lapso pequeño o pausa, o durante un tiempo prolongado. Silencio cómplice. Complicidad. Actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de 2 o más personas de algo que es secreto u oculto para los demás. Silencio cómplice. Y decíamos, nos retirábamos, cada martes, pero hoy, este martes, la seguimos hasta las 7, en que se va a despedir Silencio Cómplice, como decías, por ahora, y la seguimos mucho más allá de las 7 todo el tiempo, porque la lucha continúa, y es precisamente lo que venimos rescatando de Andrés y lo que tratamos todas nosotras y nosotros, ¿no?, de hacerla en lo cotidiano. En este momento yo tendría que decir buenas tardes, Andrés Carrasco, porque así empezaba el programa, y la idea era que él me contestara buenas tardes, Jaime Fargi, ¿no es cierto? Porque para no tener que decir este es el programa que conducimos Andrés Carrasco y Jaime Fargi. Bueno, él siempre se olvidaba de decirme Fargi, ¿no? Pues está bien, me decía buenas tardes, Jaime. Ahí es donde yo me mandaba algún chiste o algo con el último resultado del partido de Independiente, desde luego. Y casualmente hoy lo puedo decir, porque Independiente ganó en su partido del domingo pasado y está en condiciones de ascender a primera. Y en el momento que yo decía estas cosas, Andrés Carrasco ponía cara de culo. Porque a él no es que no le gustaran las bromas ni que no fuera un tipo jodón, pero estas cosas del deporte, porque además él no era imparcial. Yo no sé si a vos, Alicia, te habrá dicho alguna vez hincha de qué cuadro era, pero me parece que mucho no le interesaba el fútbol. Entonces no se podía enganchar conmigo en algún comentario de fútbol y qué sé yo. Pero a lo largo de estos años de programa, cuando Independiente perdía alguna, y que yo no tenía ninguna gana de hablar del resultado deportivo, alguna patadita me tiraba. A la que le interesa el fútbol es a Maristela. Maristela, bueno, estamos con Maristela Vampa, que ya nos acompaña. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te vamos a pedir unos cuantos comentarios de algunas cosas que ahora vamos a ver. Tenemos otro video de Andrés Carrasco, relacionado con el modelo globalizado y estas cuestiones que fueron objeto de su pasión. Lo vemos. Sí, datos agudos, en malformas de enfermedades agudas, de intoxicación por piel, por inhalación, por aparato digestivo, y también hay indicios de alteraciones de maduración del sistema nervioso central de los chicos. Esto empieza a ser una cosa que la gente comenta todo el tiempo. Hay aumento de leucemias en los pueblos, hay aumento de cáncer y hay aumento de malformaciones. Existe para mi opinión la sospecha de daño. Entonces, lo que corresponde es verificar con estudios epidemiológicos. Y el paso siguiente es cómo salimos de este atolladero. Es decir, cómo dejamos de usar los agroquímicos o los agrotóxicos de la manera que lo estamos usando. Es algo difícil, no se sale de un modelo productivo extractivista que quiere. Hoy la presidenta está anunciando el plan agroalimentario nacional que pretende aumentar de 100 millones de toneladas a 157 millones de toneladas, con lo cual tiene que aumentar 8 millones de hectáreas sobre las 34 que hay, quiere ir a 42 millones de hectáreas,
y entonces está diciendo que no va a aumentar tanto la soja, sino que más bienvenido que no aumente tanto la soja y maíz, pero lo que nadie sabe es que el maíz también es transgénico. Y el trigo también va a ser transgénico, tarde o temprano. De hecho ya hay semillas transgénicas. Entonces, cuando Monsanto dentro de 2 años instale la nueva soja transgénica que va a tener propiedades distintas genéticas y que la están estudiando para probarla, y que ya están haciendo campaña para que esa semilla, ahora la semilla pague, porque esta que están usando no paga regalías, pero esta pague, y va a pagar regalías el productor por comprarla en el supermercado, o va a tener que pagar las regalías a Monsanto o a quien sea, a Don Mario o a Singenta o a quien sea, le va a tener que pagar, porque le van a venir a ver cuántas bolsas de semilla se quedó de su cosecha para la cosecha del siguiente. Entonces va a tener que pagar por eso que cosechó él. De eso no se sabe. Entonces, hay una máquina muy poderosa de la cual es difícil saber. Porque no es un globo Pastel solamente. Es lo que se mueve, digamos, en el proceso de concentración, de acopios, en el proceso de concentración de exportación. Ahora vienen y salen que van a darle cabida a las cooperativas. No se está pensando seriamente en salir del modelo, sino de hacerlo más digerible. Lo digo acá, influenciado por este asunto de haber visto en estos días cuál es la base del plan agroalimentario nacional, que no es humanista, ni es nacional, ni es popular. Maristela y también con Andrés compartimos muchos momentos, ¿no? Y en particular ustedes fueron de los que estuvieron presentes muchas veces en actividades de Pañuelos en Rebeldía, en iniciativas como el juicio de las transnacionales, en actividades de acompañamiento a los pueblos en lucha, tanto los pueblos fumigados como también en la lucha contra el fracking. Ha estado Andrés, y después vamos a compartir un saludo que nos llega desde Río Negro. Entonces también te pedimos, Maristela Svampa, que puedas compartir estas impresiones, cosas que quieras decir ahora con nosotras. Sí, claro. La verdad, bueno, muy conmovida, y la verdad que atravesada también por esta despedida inesperada de Andrés. Con Andrés compartimos durante varios años, sobre todo entre el 2008 y el 2012, muchos espacios de discusión. De hecho, habíamos constituido Voces de Alerta, que era una suerte de colectivo donde había intelectuales de diferentes disciplinas, cuando sucedió que Andrés dio esa entrevista a Darío Aranda y comenzó a ser atacado y perseguido desde el CONICET, desde las ciencias oficiales argentinas, de distintos lugares, Monsanto. Y en ese momento, por propuesta de Norma Giarraca, que fue quien me lo presentó además a Andrés, armamos una carta, una declaración de apoyo a Andrés, porque la verdad que lo que estaba sucediendo era inconcebible. Es decir, un científico perseguido por, en ese sentido, divulgar sus investigaciones, sus resultados de investigación, algo que cuando lo hablamos también con adherentes de otros países, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, los científicos amigos se expresaban, estaban totalmente desconcertados, no imaginaban que podía haber tal nivel de persecución en Argentina contra un científico que estaba dando a conocer sus resultados que tocaban el corazón del modelo económico argentino, ¿no? Así que bueno, fue ese momento de mucha movilización, y después tantas discusiones y tantos acompañamientos, porque Andrés no solo se interesó precisamente por la sojización del modelo y los efectos del glifosato, sino también por las movilizaciones contra la megaminería. Me acuerdo que fue a Famatina, que volvió muy emocionado de Famatina en enero del 2012. Seguimos juntos el juicio a las transnacionales. Así que bueno, la verdad que compartimos muchos espacios. Y yo creo que Andrés se ha convertido en un símbolo, porque es alguien que está dejando
dejando una marca importante en las ciencias argentinas. Eso me parece importante subrayarlo, porque Andrés tocó el núcleo duro del modelo, ¿no? Lo que no se podía tocar, de lo que no se podía hablar, que es el modelo sojero, porque la Argentina además tiene una historia ligada al agro, y por ende el modelo agrario es algo que no se puede cuestionar, forma parte de la historia natural de los argentinos. Quizás se puede cuestionar la megaminería, el fracking, en fin, pero el modelo agrario es mucho más difícil de cuestionar porque está más naturalizado, más asociado al imaginario nacional de los argentinos. Y él tocó eso, y lo tocó como científico además. No vino de las ciencias sociales, sino con una metodología experimental como embriólogo a poner de relieve cuáles eran los daños que esto implicaba. Y eso fue lo imperdonable, creo yo, ¿no? Él cometió un acto irreparable para la ciencia oficial argentina, porque que vengan de las ciencias sociales a decir algo, a la gente de esos medios no les interesa, es completamente indiferente. Pero de las ciencias experimentales, y más él, un científico reconocido, con prestigio, con trayectoria, ustedes no saben el odio que generó Andrés dentro de esos círculos oficialistas y acríticos de la ciencia argentina. Y por otro lado, creo que el segundo acto así imperdonable para muchos fue que Andrés abrió su comprensión del mundo y de la ciencia a las voces de los damnificados, que no me parece un dato menor. ¿Por qué? Porque estos son temas, digamos, que generan debates societales, no son solamente discusiones técnicas las que están alrededor de lo que es el modelo sojero, el modelo minero, el fracking y tantas actividades ligadas al modelo extractivo, ¿no? Sino que generan, en tanto que entrañan riesgo, incertidumbre y pueden producir daños irreparables en el ecosistema y la salud de los seres humanos, requieren un debate societal e involucra, por ende, a los afectados. Entonces, eso implica que... Te voy a interrumpir acá porque precisamente una cosa que nos impactó mucho en la primera entrevista que le hicimos a Andrés cuando estaba toda la difusión de estas investigaciones, y de alguna manera le agradecíamos lo que significaba estas investigaciones para los movimientos sociales, y él dijo, es que a mí no me alegra nada. Y yo, bueno, la miramos así con Lili, ¿por qué? Y es que esto ya se venía demostrando. Hace 10 años los movimientos sociales venían denunciando esto. Dice, el gran laboratorio que es Argentina venía denunciando esta situación, y tuvo que haber una demostración de laboratorio de una universidad para que esto fuera reconocido, y ahí le golpeaba mucho al carácter colonial de la ciencia y de los saberes, ¿no? Él hablaba de un experimento a cielo abierto, si no recuerdo mal, esa es la frase, y yo cito precisamente también esa frase en la cual Andrés dice, pero si las madres de Ituzaingó, si en localidades de la Argentina numerosos afectados están denunciando los efectos, el daño que produce el glifosato y los agrotóxicos en general, ¿por qué mi voz tiene más validez que la de ellos? Y es ahí donde efectivamente está señalando que esto es un gran debate de sociedad que compete a todos y a todas, y no solamente a aquellos que presentan un saber técnico. Es el contraargumento de la ciencia que todo lo resuelve, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué resulta tan importante la intervención en este debate de un científico? Porque nadie esperaba que viniera la ciencia a decir los movimientos sociales tienen razón y no el modelo productivo. Entonces, eso es lo que la ciencia no esperaba. Sí, yo también quería agregar a esto la idea de que uno de los mitos que ataca la postura, la presencia de Andrés en este caso, es la idea de la neutralidad de la ciencia, y en particular de las ciencias naturales, ¿no? Porque en las ciencias sociales se admite, se acepta que haya distintas posturas, que haya conflictos, que haya tensiones, que estén atravesadas por distintas ideas sobre los grupos de poder que están en juego, pero en las ciencias naturales, en la biología, esto es como mito, como representación social, como representación de la ciencia hegemónica al servicio del poder, es inaceptable. La ciencia natural se presenta como neutral, como el fiel de la balanza, como la verdad que va a resolver los conflictos. Y Andrés, presentándose desde las ciencias naturales, desde la
biología, desde la embriología, diciendo acá hay otra ciencia que está diciendo otra cosa, que entra en conflicto con el discurso legitimador de otros científicos que están al servicio del modelo, es verdaderamente subversivo. Y eso es lo que la academia castigó muy duramente. Andrés no ignoraba que se exponía y puso todas las fichas a pesar de eso y soportó todos los golpes que vinieron, que fueron muchos, ¿no? Pero también él sabía que esto podía contribuir justamente por el prestigio social de la ciencia, y si bien él decía, bueno, esto apenas es una pequeña contribución de algo que la gente ya sabe, sabía la importancia y el peso que podía tener esto a la hora de visibilizar el conflicto, ¿no? De hacer, digamos, presente en la sociedad el sufrimiento de la gente que lo denunciaba y aparecía como invisible. Y trascendió todas las fronteras, por supuesto. Luis hablaba con asombro de ese paso de la academia a la escuelita zapatista. Bueno, recibimos la adhesión y el abrazo de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, que se suma a este homenaje al doctor Carrasco, y dice: en estos días de tensa emoción pasados en Chiapas, hemos conversado sobre Carrasco con compañeros colombianos de Cali, quienes contaban que en una oportunidad habían hecho en Colombia una presentación judicial por los riesgos con agroquímicos y les dijeron que no le darían curso pues faltaba la fundamentación científica y les dieron un plazo de tiempo. Ellos recurrieron telefónicamente a Carrasco, le plantearon la situación y él les respondió: bueno, ¿y para cuándo la necesitan? Para mañana. Eran las 9 de la noche. El hombre protestó un poco y les dijo: déjenme ver qué puedo hacer. Al otro día, a las 8 de la mañana, les llegó todo el material que necesitaban y pudieron hacer la presentación a tiempo. Se quedó toda la noche trabajando sin dormir. Ese era Carrasco, así de fuertes sus convicciones. Bueno, saludan con profundo dolor su partida, pero sabemos que seguimos en la lucha. Y también llegan desde Uruguay, Anaid nos manda su abrazo y comenta cómo las jornadas de difusión de las excelentes investigaciones de Andrés y su equipo dentro de nuestra Universidad de la República fueron valoradas. De esta manera se logró romper un poquito con el pensamiento dominante. Por otra parte, diferentes colectivos sociales han tomado estas investigaciones para reforzar la lucha, por ejemplo, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, la Comisión Multisectorial de Uruguay y la Asamblea Nacional Permanente. También llega el saludo desde Paraguay y dice Mariel Palau: el doctor Andrés Carrasco fue extraordinario amigo de las organizaciones en lucha de Paraguay y del resto del continente. Y Vía Campesina nos manda su saludo a los amigos, a los familiares y luchadores y luchadoras. Los movimientos que componen la Vía Campesina, CLOC, Brasil, se solidarizan con el dolor y la pérdida de un gran camarada, luchador y defensor de los campesinos y de los pueblos. Gustaríamos registrar el aprecio a este compañero de grandes sueños y, más que eso, de muchas luchas, que siempre nos guió con su ejemplo y compromiso con las causas de los pueblos. Construyendo lo mejor para el mundo, trabó fuertes batallas contra el capital internacional presente en las industrias de agrotóxicos que matan directa e indirectamente a millones de trabajadores del mundo. Queda nuestra saudade y nuestro compromiso de seguir esa lucha que trabajamos juntos contra los agrotóxicos, el agronegocio y el capital. Andrés Carrasco presente, 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 Vía Campesina Brasil. Silvia López trabaja con Andrés Carrasco en el Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, CONICET, de la Facultad de Medicina. No pudo estar presente hoy, pero nos manda unas líneas que las voy a leer. Lo conocí en 1990 cuando regresaba a la Argentina para fundar el primer laboratorio del país dedicado a la embriología molecular. Inmediatamente me aceptó como su primera becaria y dirigió mi tesis doctoral. Tenía en su haber uno de los descubrimientos más importantes de la biología del desarrollo, publicado en las mejores revistas científicas internacionales en la década del 80. Trabajos que fueron fundacionales para la disciplina, que abrieron nuevos caminos en el conocimiento y nutrieron de ideas a muchos laboratorios a nivel internacional.
Durante toda su carrera se preocupó por mantener una alta calidad científica en sus publicaciones, todas relacionadas con el control genético del desarrollo embrionario. Quizás últimamente, a la hora de hacer un balance de su trayectoria, sintiera que la trascendencia pasaba más por otro lado. No hay que olvidar que Andrés era médico y en los últimos años encontró una misión a la que dedicar su vocación de servicio. Se conmovía con el problema de los pueblos fumigados y entendió que debía actuar comprometiéndose a través de lo que él sabía hacer, ciencia. El trabajo publicado en el año 2010 en Chemical Research in Toxicology, perdón por la pronunciación, en el cual tuve la posibilidad de colaborar y que demostró los efectos nocivos del glifosato sobre el desarrollo embrionario, él dijo muchas veces: no descubrí nada nuevo, digo lo mismo que las familias que son fumigadas, solo que lo confirmo en un laboratorio. No todos los científicos tendremos la capacidad, el temperamento o la valentía de ofrecer nuestros saberes al servicio de la realidad social de la manera que él lo hizo, poniendo la inteligencia, el cuerpo y el corazón. Pensaba en nuevas maneras de hacer ciencia, en cambios de paradigmas, y esto era indisociable de su compromiso con la sociedad. Toda la vida se estuvo preparando para eso. Había ocupado cargos de gestión, leía mucha filosofía y estaba escribiendo un libro en el que trataba de volcar todo aquello en que pensaba y cuyas muestras podrán encontrarse en las notas, reportajes y charlas que dio en los últimos años. Y así siguió hasta el último minuto. Una semana antes de su muerte, Andrés hablaba de proyectos, de su visión de la ciencia que deberá venir en el futuro, de las necesidades de dar un salto epistemológico, e incluso se mostraba desafiante, organizando reuniones de trabajo desde la cama del sanatorio donde estaba internado, sin perder el sentido del humor que lo habrá protegido de los intentos de desacreditación de un trabajo científico bien hecho. Es muy difícil hablar en pasado de alguien con su presencia intelectual y moral, que dejó profundas huellas en quienes los conocimos. Andrés era un tipo apasionado y duro, de fuertes convicciones, incontrolable, solidario, leal y luchador. En las discusiones a veces lo padecíamos como se padece la voz de la propia conciencia. Y también porque cuando le tocaba el turno de dar la razón al otro, lo hacía a regañadientes. No siempre sabía escuchar, pero estaba convencido de que había mucho que aprender de la gente, de los pueblos. No solamente era un científico serio y comprometido. Por encima de todo, era un tipo íntegro. Esto es lo que dice Silvia López, su compañera en el laboratorio. Vamos a escuchar otro testimonio ahora, ¿no? Vamos a escuchar un audio. Sí. De una de las cosas que Andrés, así como las resistencias populares que en todos los puntos del país van surgiendo, significaban para él una gran esperanza. La otra gran esperanza era lo que se podía hacer también desde la academia, utilizando para eso, digamos, los espacios que la academia ofrece a los docentes de buena voluntad para salir de la academia e ir a los pueblos. En ese sentido, Demián Berseñasi, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina, había implementado toda una experiencia con los estudiantes de los últimos años de carrera para salir de la academia e ir a ver lo que pasaba en los pueblos y tomar registro de las formas y las enfermedades y las nuevas problemas que surgían a partir de este modelo. Damián Berseñasi nos da unas palabras. Bueno, en realidad cuando lo conocimos a Andrés, a través de sus trabajos, nosotros dijimos, qué bueno que haya alguien que esté planteándose las cosas que nosotros entendemos debe discutir la ciencia, pero nunca imaginamos que podríamos alguna vez estar en contacto directo con él. Finalmente nos encontramos en Córdoba, en el encuentro de médicos del pueblo fumigado, por primera vez, y fue una sorpresa encontrarnos con alguien absolutamente humano, no era ese científico que uno imaginaba en un laboratorio lleno de lentes, microscopios y tubos de ensayo, sino que era alguien absolutamente humano, apasionado, con una capacidad de pasar de situaciones de una euforia contagiosa a un silencio absolutamente respetuoso por la opinión del otro que nos sorprendió mucho, ¿no? Y como alguna vez escribimos, esa mirada que Andrés tenía, que hacía sentir que hasta sin microscopios podía ver los embriones y las células con las que trabajaba en el laboratorio, también era un rasgo característico de él, ¿no? Yo recuerdo una vez, cuando estábamos
en el Congreso de Desarrollo Ambiental del 2013, acá en la Facultad de Medicina de Rosario, que alguien del público me pregunta, dice, ¿ese es el Carrasco antes de que empiece el Congreso que inauguraba Andrés? Y entonces le digo, sí, claro, es él. Y se quedó casi toda la mañana. Me dejó sorprendida esa persona del público, porque no imaginaba que alguien con la sapiencia y con la trayectoria de Andrés fuese de esas personas que participan en los congresos, no siempre desde el estrado, sino desde el público, ¿no? Tomando nota, escuchando, aprendiendo. Creo que eso marcaba mucho y marca mucho lo que era la personalidad de Andrés, ¿no? Una persona siempre dispuesta y permanentemente abierta a aprender, permanentemente abierta a interactuar con otros para ir creciendo colectivamente. Es algo de lo que nos pretendemos agarrar cuando nos invade el dolor de saber lo saben entre nosotros, pero nos agarramos de eso para saber, bueno, nos marcó un camino de cómo no teníamos que dejar de ser, y además de haber sido un extraordinario docente, no solo dando clases en la facultad, sino cuando hablaba ante ese jurado en Córdoba, cuando el juicio por las fumigaciones del Norte se vengó anexo, daba clases con una pasión y una sencillez que era imposible no aprender estando al lado suyo. Es un poco de lo que nos acordamos y de lo que siempre tenemos en el centro de nuestros corazones también, de lo que fue Andrés para muchos de nosotros. Ese hombre que estuvo pensando siempre primero en qué necesitaba la gente, que uno estudiase y uno investigase, para definir en función de eso sus ámbitos de trabajo, en vez de estar pensando a dónde es que hay líneas de financiamiento para investigar algo y entonces me meto en eso. Creo que eso también marca la diferencia con mucha gente que se dice científica y que en realidad lo que hace es redactar algún subsidio. Son muchos los mensajes que nos van llegando. Queremos por lo menos dar los nombres, los títulos de quienes han acercado su abrazo, quienes se suman a este homenaje, desde el Movimiento Popular La Dignidad, desde COP La Brecha, Radio Zumba La Turba, Asamblea Ambiental del Sur, AUCAL, Rubén Octavio Antonelli, ONG Conciencia Solidaria, Partido Pirata, Radio FM del Monte, Radio La Caterva, FM La Ronda de Córdoba, Mariela Doval, Horacio Lucero, Cecilia Carrizo. Fabi Janín manda saludos desde el Chaco, de una de las acompañantes de ese día nefasto que tuvo que padecer en La Leonesa. Hasta siempre, Andrés dice, reciban mi adhesión y la de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Nos comenta Miriam Gorbán. Seguramente me quedará alguno sin nombrar, la gente del equipo de pañuelos, del equipo popular, de educación popular, Pañuelos en Rebeldía, y no quería que se pase sin leer algunos párrafos de lo que firman sus compañeras Liliana Tamaño y Norma Sánchez, investigadoras del CONICET, coautoras junto a Andrés del libro Modelo Agrícola e Impacto Socioambiental en la Argentina, Monocultivo y Agronegocios. Una pérdida irreparable, una presencia imborrable, dicen. Irreparable porque no es frecuente que un científico de la talla, su talla, se enfrente con tanta claridad y vehemencia al poder de las grandes multinacionales. Las respuestas violentas que generó la difusión de los resultados de sus experimentos indican el valor de sus investigaciones. Fue agredido por la violencia física en el Chaco, pero también por la del lenguaje de las instituciones del sistema científico. Irreparable porque no es frecuente que un científico de su talla se deje embargar por la emoción frente al sufrimiento del otro y se vincule de la forma como él lo hizo a quienes con su dolor fueron el origen de su vehemencia. El cientificismo nos dice que la emoción enturbia y distrae, que el conocimiento para ser riguroso debe ser neutro. En la tarea cotidiana del investigador,
La emoción aparece así falsamente reñida con la razón, aunque se despliega lamentablemente ante la posibilidad de la obtención de algún galardón científico. Irreparable, porque no es frecuente que un investigador de su talla se niegue al juego de la autocomplacencia que sabe caracterizar a los círculos académicos, organizada por un alto grado de corporativismo y por la imposibilidad de abrirse a la reflexión que enriquece y que transgrede los límites de lo políticamente correcto. Es más extensa esta nota, pero termina diciendo: nos atrevemos a decir, y esto no es para nosotros ningún consuelo, que su presencia está también incomodando la conciencia de todos y cada uno de aquellos que, dejándose llevar por la interesada complicidad con el poder económico y político, lo denostaron y persiguieron, de todos aquellos que acompañaron la persecución con su silencio cómplice, de todos aquellos que no quisieron saber porque no quisieron ver y no quisieron oír, y sobre todo en una actitud que considera al otro como inferior, no sienten el dolor de los que sufren las consecuencias del glifosato que Andrés Eduardo Carrasco investigó y denunció. Liliana Tamaño y Norma Sánchez, sumándose. La incomodidad es una de las palabras que tal vez sienta mucha gente, ¿no?, frente a la figura y a lo que significó y significa Andrés. Y la otra palabra es compromiso para otra gente. Y creo que esto es lo que significa este encuentro. Exactamente. Andrés hizo sentir incómodos a sus rivales y a todos nosotros también, porque era un tipo difícil, como muchos de los testimonios y de las cosas que dicen quienes lo conocieron. Todos sabemos que era un tipo difícil, pero era un tipo difícil y absolutamente íntegro, como dice la Silvia López. Vamos a pasar otro video de Andrés que ya tenemos preparado. Si uno se pregunta si es posible salir de este modelo, siempre es posible salir de este modelo. Alguien decía, creo que Sibeki, o alguien decía que había que empezar a bajarse de la globalización, aunque sea por pedazos. Entonces, buscar nuevas formas de producción implica dos cosas. Implica empezar a mirar el mercado mundial de una manera diferente, que eso hay que discutirlo, y implica ver cómo nosotros, en un momento donde el planeta entra en crisis, empezamos a preservar nuestros recursos sin malgastarlos. Habrá que inventar nuevas formas de producir lo que necesitemos producir, pero fundamentalmente mirando nuestras necesidades y, en todo caso, dejando al mercado afuera los excedentes. La otra, la de vender todo y fabricar para vender, es estar a rodillas del mercado globalizante que depende. No es mi tarea la de economista, pienso que esto sí se puede hacer, pero habrá que cambiar algunos elementos. No creo que sea una cosa fácil, pero habrá que cambiar formas, pero que ya están, es otra mirada. No es la mirada de este gobierno, no es la mirada de este paradigma ni la de este pisteo. Y la otra cosa que me parece que es importante recalcar es que cuando uno habla de estos problemas, está hablando de un problema final, que es territorio y soberanía. Digo, territorio y soberanía son indisolubles. Si yo tengo mi territorio, controlo mis recursos, qué sé yo, soy soberano sobre mi territorio. O sea, si los recursos me los controlan otros, la barrigol en la minería, las grandes empresas transnacionales acopiadoras de granos y productoras de semillas en otra, las grandes petroleras en el mundo que van a determinar cuánto petróleo se exporta o no. Entonces yo estoy entregando el territorio a ser explotado por otros, con lo cual entrego soberanía. Y lo que falta en ese momento, en este país, es discutir los términos de la soberanía. En ese contexto se resuelven o no todos los reclamos de los pueblos originarios y campesinos del país. En ese contexto. No es solamente en el contexto de sus derechos, en el contexto de los derechos que cualquier ciudadano tiene, de que si ese pedazo de tierra es de él, no venga alguien y le pase la topadora para dárselo a un fondo de inversión, a un pool de siembra. Ese es el punto.
porque algunos lo podrán arrendar porque tienen más medios, otros se los tienen que quitar porque no lo quieren arrendar. El punto es cómo el Estado Nacional y la sociedad argentina, a través del Estado Nacional, revisita, digamos, los conceptos de territorio y soberanía, que estuvieron en este país, estuvieron en este país. En los años 50 era claro que toda la construcción económica era una construcción sobre control del territorio para preservar la soberanía. Había una situación de posguerra, etc. Eso no se puede reeditar de nuevo, no puede hacerse todo de nuevo de la misma manera. Pero el parámetro territorio y soberanía es más acuciante que en aquella época. Por eso van por Libia, por eso van por Afganistán, por eso los chinos se van a pelear con Monsanto en África a ver quién se queda con los territorios fértiles, quién explota las minas, dónde están los recursos. En Bolivia van a tener problemas con el litio, nosotros el Chile va a tener problemas con el cobre. Todas las necesidades del primer mundo van a estar dirimidas en ese paradigma, territorio y soberanía. Porque hoy no necesitan dar golpes de Estado para esto. Lo que necesitan es simplemente este cambio cualitativo que posibilitó el neoliberalismo, debilitó a los estados, debilitó a los gobiernos, debilitó a las fuerzas políticas y se apropió de ese espacio institucional con el cual hace política de transmisión para crear sus propias normativas, para permitir el control que ellos controlan el territorio y por lo tanto controlar los niveles de soberanía de una sociedad. Y eso no va a pasar en el centro de Europa, ni en Estados Unidos, pero sí va a pasar en Latinoamérica. ¿Y qué pasa si mañana van por Venezuela? Como decía Silvia López en sus palabras, que en 1990 se encontraba con Andrés Carrasco, que había vuelto al país para crear el laboratorio de embriología molecular. Más o menos por esa misma época, Chacho Álvarez y Germán Abdala encabezaban una ruptura con el peronismo y se iban al desierto, lo que ellos llamaban al desierto, donde les tiraban sardinas en el desierto e iniciaban un camino de construcción por afuera de las estructuras de un partido y de un movimiento al cual habían pertenecido siempre, al igual que Andrés Carrasco, al igual que tipos como yo, y al igual que Irma Parentela, que se encontró con Andrés Carrasco, conmigo y con tantos otros en ese camino que se iniciaba entonces, ¿no? Y que hoy en día no es muy recordado por los que dicen ser peronistas, pero en aquel momento fueron pocos los que rompieron, es decir, muchos de los que hoy se presentan como caras nuevas no se animaron entonces a iniciar ese camino de ruptura y ese camino de construcción, que después, con aciertos y con errores, como todos los caminos de construcción que se ensayan, llegó a tener un punto culminante y después, como todos sabemos, fracasó, porque hay que decir las cosas como son. En todo ese camino, Irma Parentela, que llegó a ser diputada nacional del Frente Grande, del FREPASO y de la Alianza, porque hay algunos que no dicen de dónde vienen, ¿no es cierto? Pero la historia no se puede borrar. En ese camino, Irma Parentela y Andrés Carrasco estuvieron juntos durante muchos años. Por eso ella hoy también está aquí y nos va a contar algo de lo que quiera contarnos de su experiencia con ese tipo duro pero íntegro que era Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Estoy realmente muy conmovida. No quería hablar por eso, pero conocí a Andrés justamente en la militancia política, en el barrio, así como ustedes relatan que Andrés ha estado junto a la gente que luchaba, o que lucha en todos los lugares por mejorar las condiciones de vida, por la situación en la que está Andrés. También era un compañero que estaba siempre en nuestro local partidario, que acompañaba cada una de las cosas, que presidía los congresos, o sea, hacía todas... Presidente del Congreso General. Es un código político, a lo mejor los que no tienen una militancia muy activa no lo saben, pero en general
los que nombran presidentes de congresos partidarios suelen ser las personas más respetadas. Sí, además porque se lo veía también con mucho, como dicen ustedes, que es muy cabrón, era un cabrón para manejar el Congreso en momentos de crisis que teníamos siempre, de cuestionamientos permanentes, siempre muy discutidores, muy bueno. Además, bueno, vivíamos en el mismo barrio, en San Cristóbal, y cuando ya estuve en el Congreso y Andrés en el CONICET, estábamos ahí una cuadra, así que a la noche, tarde, Andrés pasaba a buscarme, íbamos caminando y contándonos las penurias de ese pésimo gobierno de la Alianza, que tanto padecimos. Un compañero, bueno, se ha descrito acá con su integridad, su compromiso, creo que finalmente había encontrado su lugar en esta última pelea, ¿no? O sea, yo lo veía como mucho más conforme con todo esto que estaba haciendo. Me contó también de un viaje a Bolivia donde dice que estalló en llanto escuchando a Evo hablar de la Madre Tierra, de las Pachamamas. O sea, creo que este último tramo de Andrés fue el lugar donde se sentía más cómodo. Y hace, no sé, hará 2 meses, yo supe que una investigación que habíamos hecho en el CONICET, justamente por lo que algunos decían acá, o sea, Andrés pudo denunciar a colegas suyos por corrupción, cosa que nadie quería hacer, ¿no? O sea, el tema de pensar que un científico podía ser corrupto. Entonces, hicimos un pedido de informes que fue tapa en su momento del diario Página 12, y hace poco, hará 2 meses, 2 meses y medio, supe que recién ahora habían sido sancionados esos científicos que Andrés había denunciado, que yo ni me acuerdo ya el nombre de cada uno de ellos. Es decir, a Andrés le negaron la promoción, pero claro, por lo menos castigaron a los tipos que él había denunciado. Exactamente, entonces le escribía y le mandé un mail, hacía un tiempo que no nos veíamos, porque también participábamos de cosas familiares, venía a los cumpleaños de amigos y nuestros, le gustaba bailar también, divertirse, era un tipo así cabrón pero alegre, y me contestó, me dijo, qué suerte, bueno, por lo menos, dice, pasaron 12 años, pero por lo menos tuvo algún resultado positivo esto que hicimos. Dice, te cuento que me operé, tuve una operación muy grande, pero que estoy por salir, ya que ya me voy a reponer y vamos a tomar un café. Me di cuenta por el tono que era una cosa grave. No me animé a preguntarle, le dije, bueno, quedamos así. Y bueno, después supe lamentablemente del día que falleció, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a los compañeros la posibilidad de hacer un recuerdo de él aquí, porque hubiera querido estar en algún lugar para hacer el duelo con los amigos, con los compañeros, y no pude encontrarme con nadie. Y agradecerle a Jaime que también es un compañero muy valioso y que siempre sigue peleando por las cosas que tanto peleamos y bueno, que nos cuesta tanto conseguir, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por este momento. Gracias a vos. Ese es el punto, ¿no? Es una envidia, yo siento una sana envidia, porque me parece que yo tenía esa misma sensación, y me parece que vos lo dijiste. Me parece que Andrés en este último tiempo había encontrado su lugar. Un lugar que obviamente no era nada cómodo, como bien decía, pero había encontrado su lugar, y desde ese lugar nos interpelaba a todos. Nada, nosotros no somos ni los herederos de Andrés, ni mucho menos sus viudas, pero en realidad a mí me gustaría poder encontrar el lugar. Seguramente va a ser en la senda de las cosas que Andrés nos mostró. Llega también desde Neuquén, dice, capital del petróleo y del fracking, trabajando con los compañeros de Sanón para el desarrollo de filtros de agua y el refuerzo de las redes populares, y en representación del Laboratorio Popular del Agua, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y el Centro Agroecológico ASPA de Rica, y nos hacen llegar desde ahí la adhesión al homenaje a Carrasco, Elisa Sementuch y Juan Garberi. Y bueno, yo creo que son los últimos tramos y los invitaría un poco a pensar esto, el tema del compromiso, ¿no? Es decir, el lugar en el que nos situamos, creo, desde este espacio es el del compromiso, en la continuidad de las luchas.
que veníamos haciendo juntos y juntas y que simplemente hay que saber cómo hacer ahora y cómo seguirlas, ¿no? Y los invito a quienes quieran en ese sentido dar una palabra, no sé, Luis, Maristela, Juan, quien quiera en este momento una reflexión, o alguna de las compañeras y compañeros que están aquí en el bar. No, precisamente a Andrés, a pesar de que creo que somos de la misma generación, creo que con unos meses de diferencia, lo conocí en estos años. Un día estaba, leí la denuncia que había hecho él, no sabía quién era, realmente yo su nombre no lo conocía, me pareció extraordinario, estaba vinculado con una denuncia que iba a la matriz productiva que enfrentábamos en tantos lugares del país y una batalla tan compleja. Enseguida cayó el peso y las calumnias. Estaba en un programa de televisión de TN, lo mencioné y dije, ¿por qué no lo invitan a Andrés Carrasco? Y se quedaron callados. Digo, ¿por qué no lo invitan? Porque yo no lo conozco, no sé quién es, no es nadie de mi organización política, pero ha hecho una denuncia muy importante. Bueno, por supuesto no me consta, pero ya descarto que no fue invitado. Pero después lo conocí personalmente, donde lo podía, en una movilización. Y ahí, charlamos, nos encontramos en muchas marchas, y en los lugares donde ustedes, que lo conocían mucho más, por supuesto, entienden que había encontrado su lugar, ¿no?, en estos últimos tiempos. Yo quiero mencionar también que encontré una buena persona, que tampoco es sencillo, está lleno el mundo de buenas personas, ¿no? Pero confiable, leal, que no son palabras, quiere decir que uno podía pensar en voz alta al lado de él, sin riesgo de que se iba a tomar nota de las cosas erróneas que uno podía decir, o de las confusiones, de las dudas, de todos los desafíos que uno siente que tiene. Y yo encontraba en Andrés la posibilidad de poder compartirlas, y él, entiendo que también, en aportar y enriquecernos para ver si juntos podíamos avanzar un poquito en responder esas preguntas tan complejas que atraviesan nuestra existencia, ¿no? Así que a mí no me llamó la atención cuando yo lo leí en Facebook, Cecilia, Andrés me escribieron contándome ese día, por supuesto en medio de alguna lágrima y del golpe, el sacudón. Esa noticia no fue tapa de los diarios, no salió en ningún gran diario, ni en el New York Times, ni en el Clarín, ni en La Nación. Pero fue hermoso y nos sorprende que empezó a vivorear por las redes sociales. No impactó un titular, era una cosa, era propio del humano. ¿Cuántos seres humanos dignos, hermosos que hay en el mundo sintieron que ahí había una pérdida que los tocaba y empezaron a hacer lo que los grandes titulares no hacen, ¿no? Empezaron a compartirlo con quien estaba sintiendo un dolor similar, seguramente de algún lado, inclusive muchos, miles y miles, que eran nombres que no conocemos. Lo ganó Andrés eso, lo había construido. Sí, a mí me queda el recuerdo de Andrés y su pasión militante, ¿no? Que reencontró, o que encontró su lugar, como decía Irma, en estos movimientos sociales que le devolvieron a él también la confianza en el género humano y en la posibilidad de pensar en términos emancipatorios. Esto me parece que encontró Andrés y que aparece además claramente en estas charlas que estamos escuchando, donde presenta, articula conceptos de índole general acerca de la crisis civilizatoria, acerca de el modelo o los modelos productivos en Argentina. Entonces encontró eso.
que más allá del sufrimiento de la gente, del cual él era muy consciente, dado el impacto que produce el glifosato en la gente y el testimonio de los pueblos fumigados, él encontró la posibilidad de otra política, de hacer otra política y de pensar una sociedad diferente. Y bueno, que Andrés lo haya descubierto eso cuando tenía más de 60 años, la verdad que es más que loable, es la capacidad de cambio que tenía y de apertura, ¿no? La verdad que eso es lo que yo también saludo en Andrés. Yo recuerdo dos cosas en este momento. Una que es un diálogo que teníamos con Andrés sobre la posibilidad de un encuentro de científicos. Estaba él queriendo animar, que había hablado en México con los compañeros ya para hacerlo y que tenía ganas de hacerlo acá y que creará entre las posibilidades los sueños y tal vez que las realidades que necesitemos concretar de acá en más. Porque era esto de decir, bueno, ¿cuántos científicos se atreven a decir la palabra verdadera, para decirlo en términos también mexicanos y zapatistas, y poner su ciencia del lado de los que no tienen nada, del lado de los que están siendo fumigados, fumigadas, y estaba muy apasionado con eso, y cada vez que nos cruzábamos a la salida, en la salida del programa nuestro y en la entrada de Silencio Cómplice, le volvíamos sobre si conseguimos alguna posibilidad, alguna chance para hacerlo. Y recientemente estuve en México y los compañeros y compañeras ahí realmente con mucha compromiso, y también decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es decir, que yo lo que siento es que hay semillitas que quedaron ahí y que van a tener que crecer, que van a tener que florecer, que en ese sentido va nuestro compromiso. Acá se mencionaba el tema de los movimientos sociales y de su relación. Por ejemplo, el Movimiento Popular La Dignidad nos hace llegar un saludo a este programa especial de homenaje a Carrasco. Dice: a quien conocimos personalmente en espacios de formación, de debate colectivo, de lucha conjunta en la calle en contra de las políticas extractivistas y el avance de los agronegocios en nuestro país y el resto de Latinoamérica. Andrés Carrasco vive y lucha, Movimiento Popular La Dignidad. También Tierra para Vivir en COP La Brecha acompaña el homenaje a Andrés Carrasco. Este investigador militante nos marcó a fuego con sus prácticas comprometidas y su aporte a la lucha por un mundo distinto. Tomaremos su ejemplo para construir otro modelo alternativo de producción en armonía con nuestros bienes comunes. Carrasco vive en cada semilla. También dice, por otro lado, el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina adhiere este homenaje y convoca a continuar y multiplicar esa semilla que dejó en el ciclo del cine documental Andrés Carrasco en las universidades nacionales, que comienza este viernes a las 19:30 en la Universidad Nacional de Lanús, y también la adhesión de Frenemos el Extractivismo, que nos dice Carrasco es semilla, esta idea de semilla que no es una idea solamente simbólica, sino de las cosas que quedan por hacer. Me parece que vienen de muchos movimientos y fueron pasando por este programa, pero seguramente habrá en muchos otros lugares esa semilla sembrada, ¿no? Bueno, queda claro que esto no es un adiós, sino que es un hasta pronto. Todos sentimos que Carrasco está acá y me parece que es importante la idea del desafío, ¿no es cierto? Porque así como yo decía recién que nos tocó recorrer un camino junto con Andrés, cuando un tipo como Germán Abdala rompía con una estructura muy tradicional, hoy aquellos que seguían a Germán Abdala en aquel momento están en lugares diferentes. Entonces esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, que sería bueno que cuando dentro de unos años todos los que decimos que seguimos a Andrés Carrasco estemos en un mismo lugar. Y eso nadie lo tiene garantizado, eso depende de nosotros, es decir, depende de que efectivamente que encontremos nuestro lugar. Yo creo que hay una cuestión simbólica en esta mesa, ¿no es cierto? En esta mesa estamos sentados todos personas que lo hemos conocido a Andrés, algunos en la intimidad, otros en la militancia política, otros en estos avatares de poner el cuerpo,
en los grupos de reflexión y de contribución intelectual. Y acá yo creo que estas personas que estamos acá sentadas provenimos de culturas políticas distintas. Y probablemente los que estén ahí escuchando, los que están escuchando la radio, los que están acá presentes en el auditorio, provenimos seguramente de culturas políticas diferentes. Y tenemos algo en común. Me parece que eso es el legado de Andrés, ¿no es cierto? Que nos está uniendo para que hagamos algo que valga la pena en el futuro. Que estemos juntos dentro de 10 años y que estemos diciendo que el modelo no prosperó. Que todos desde nuestro lugar tenemos algo que hacer y que decir. Y que una radio como esta es la que nos permite hacer y decir y permite que seamos escuchados. Yo solo creo que ya nos estamos yendo, ¿no? Vamos a compartir. Tenemos alguna frase más de Andrés, las escuchamos. El problema es el modelo capitalista, el modelo de acumulación. El modelo de acumulación que ha transformado, por último, no le quedaba otra cosa que transformar. El último paso era transformar el alimento en mercadería. Ya lo había hecho con otros recursos. Pero ahora el alimento, y quizá más que otros recursos, el alimento es un sistema de control y de apropiación de los cuerpos. Yo creo que es un modelo de control y de apropiación de los cuerpos del hombre. Debe haber otros, pero este es muy sutil y estratégicamente es uno de los más perversos. Porque el otro control de los cuerpos puede ser la cárcel, puede ser la guerra, puede ser mucho, pero el control del alimento, el control de la supervivencia colectiva, es un control definitivo. Y eso es la esencia del capitalismo. Y hoy la supervivencia del capitalismo es la supervivencia de la renta por la renta misma. Uno debería pensar que en algún momento se van a comer los cuerpos de ellos mismos, pero es porque ya no van a quedar otros cuerpos. Y ese es el problema del capitalismo. Y ese capitalismo tiene un momento del mundo, ¿no? Estuvo siempre presente. Los procesos de acumulación, esto lo pueden decir mejor los economistas, los procesos de acumulación de la antigüedad eran de otra manera. No tenían, una cosa era juntar plata y otra cosa es en función de qué lógica se acumula plata, ¿no es cierto? Se acumula renta. Y si el arma hoy sería como la tecnología, como lo más... Yo siento que el arma, el instrumento más bestial que tiene el capitalismo es la tecnología. Y no con eso estoy negando la ciencia. Siempre digo que lo que estoy negando es que la ciencia se transforme en un instrumento ya no de guerra, fabricando cañones, cohetes, y que yo creo que siempre lo ha sido, por otra parte. Sino una tecnología mucho más sutil que va al control de los cuerpos, insisto, al control de los futuros, el control sutil, aparentemente no violento, que no implica la muerte, sino el sometimiento, que no implica la desaparición, sino la esclavitud, en todo caso, de las conciencias, de las actitudes. A mí me parece que ha entrado en una etapa donde el capitalismo no necesita, por lo menos, me parece que no necesita como antes tanta destrucción, sino necesita más control. En todo caso, veremos eso que pasa cuando los 7.000 millones de habitantes pasan a ser 9.000. El mecanismo de control permite dos cosas, permite dejar a cierta parte de la población dentro del sistema y a dejar a otra parte de la población fuera del sistema. Esa otra parte no se la determina, pero sí es una que queda excluida del sistema, va a quedar excluida del territorio del alimento y servirá, digamos, como vaya a saber para qué. De todas maneras hay que ser cuidadoso en eso, porque cuando uno excluye demasiada gente, esa gente alguna vez se manifiesta en voz alta y arma grandes líos en la historia de la humanidad, ¿no?
Bueno, no hay que ser, a veces los esclavos se rebelan, cosa que probablemente esté pasando sin que nos demos cuenta. ¿Cómo ves la lucha de los pueblos originarios en este contexto? Digamos? Bueno, ese es el contexto. Es notable cómo este contexto, que es un contexto muy armado, digamos, yo diría hasta de lugares comunes. Yo siempre trato de encontrarle qué tiene de novedoso esta época tiene novedoso. Yo creo que tiene uno de los factores de novedad de la tecnología, es el instrumento tecnológico. Pero los pueblos originarios son los únicos que están resistiendo abiertamente, porque son los únicos que no quieren entregar su territorio. Un chacarero en Santa Fe, si le pagan bien, se va al pueblo, se compra un departamento y todos los meses le llega, se lo arrienda a Grobo Copatel y le llega el valor de producción de las 500 hectáreas, sin pensar que esas 500 hectáreas, cuando Grobo Copatel se las devuelva, probablemente no sirvan para nada. Y ahí está la diferencia. Está la diferencia que durante 10.000 años el hombre mantuvo los territorios de agricultura para que las generaciones que venían tuvieran lugares donde producir sus alimentos. Hoy, por primera vez, en función de esta cosa loca, perversa, fáustica, no importa si ese territorio dentro de 20 años, esas 500 hectáreas van a servir para algo. Y tampoco le importa al propietario que la rienda. Entonces, esa es una cosa que está también sucediendo en la humanidad, que se piensa en el hoy, en la renta del hoy, sin pensar en el bienestar o la supervivencia del mañana. Los quechuas usan decir, los aymaray, los quechuas usan decir que el hombre no está en la tierra no nació para hacerse propietario de la tierra, sino para cuidarla. Porque claro, es lógico, la cuida, se alimenta a él y le deja a los hijos y a los nietos y a los bisnietos ese lugar de donde van a extraer sus alimentos. Esto está roto. Y creo que está roto por primera vez. No sé si en el mundo hay ejemplos hay más accidentes, hay más circunstancias, hay más situaciones fuera de control que se ha ido de la mano por la propia naturaleza, que esta intencionalidad de vaciarle la riqueza y acabar con los territorios que producen alimentos. Esto únicamente es el desarrollo de la última etapa del capitalismo, después de la antes y después de la Primera Guerra Mundial. Inclusive hasta es un tema muy del siglo XX. Es un elemento que el capitalismo trae en el siglo XX con la tecnología. Agradecemos muchísimo a todos y a la tribu en sus 25 años que nos dio este espacio también para hacer este homenaje. Muchas gracias. Carrasco es semilla.